Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros para esta quinta clase en la que vamos a dar un breve repaso de lo que hemos visto en otras clases y también vamos a ampliar un poquito la información que tienen. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Mi nombre es Iván Granados y me pueden seguir en el canal de Superándome en Inglés en TikTok o bien en Instagram. Y cualquier duda, comentario, también me pueden mandar un mensajito. Recuerden que tenemos un curso de preparación para TOEFL y se pueden poner en contacto conmigo vía WhatsApp. En mi TikTok está el número de teléfono. Bueno, como les estaba comentando, vamos a continuar esta clase y este curso. Vamos a dar un repaso ahora de lo que vienen siendo los pronombres, ampliando un poquito la información y ampliar un poquito también lo que hemos visto en los cursos, en los videos anteriores. Bueno, como ustedes ya recuerdan, tenemos estos pronombres que son I, you, he, she, it, we, you y they. Y respectivamente, ustedes ya lo saben, significa en español yo, tú, él, ella, esto, eso, nosotros. Acuérdense que este puede ser singular, perdón, puede ser masculino o femenino, esto o esta, eso o esa, nosotros, ustedes y ellos. ¿De acuerdo? Obviamente también aquí puede ser nosotras y aquí también puede ser ellas. Pero en este momento yo lo que les quiero mostrar es que algunos pronombres nosotros los podemos sustituir por otro sujeto. Es decir, el sujeto abarca lo que vienen siendo los pronombres, pero también pueden ser nombres propios o puede ser un grupo de personas, un grupo de objetos, tal y como les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí no hay de otra más que I va a ser siempre yo, que es la primera persona. You, que siempre va a ser otra persona a la que le estamos hablando. Recuerden que you está dos veces porque uno es en singular y el otro es en plural, que es para decir ustedes. Y vamos a entrar en materia, que es aquí en donde les digo que hay una situación especial, porque el sujeto no nada más puede ser el pronombre he. En este caso puede ser el nombre de una persona. Vamos a poner, por ejemplo, Luis. Puede ser el profesor, ¿ok? Incluso puede ser el nombre de una mascota. Vamos a poner, no sé, Firulais, para que no hagamos alusión a nada. Firulais, etcétera, etcétera. Y es bien importante que se sepa esto porque en el examen que ustedes puedan presentar en algún momento, si es el TOEFL o llámese cualquier otro examen, les puede venir un ejemplo con este tipo de nombres o bien de personas, además de que estamos hablando del pronombre he. Y de la misma manera, esto es para masculino, pero para femenino también puede ser el nombre de una persona de mujer o bien una profesión. Por ejemplo, aquí podemos decir que she puede ser, vamos a poner el femenino de esta, Luisa. Vamos a poner the doctor, otra profesión. Si sabemos que es doctora, the doctor. Y puede ser también el nombre de una mascota, etcétera, etcétera. Lo importante es que ustedes vayan conociendo que los sujetos también pueden ser no solamente pronombres, sino personas e incluso instituciones. Aquí en el caso de it, sí nos podemos referir también a una mascota. Recuerden, incluso yo me puedo referir a una silla, de chair, para ya no repetir. Por ejemplo, ¿de qué color es la silla? Podemos decir nada más, what color is the chair? It is black. Ya no necesitamos decir the chair is black. Por eso podemos sustituirlo por it, pero si ustedes ven este pronombre, este sujeto es válido. The chair, the table, etcétera. Incluso les decía alguna institución, incluso un país
Entonces vamos a poner aquí USA, una institución, etcétera, por ejemplo, the police. Ok, vamos a ver que ustedes pueden sustituir, repito, cualquiera de estos para el pronombre. Y en sí, tanto estos como los nombres de todas estas personas, todo eso representa la primera parte de la oración, que viene siendo el sujeto. ¿Ok? Para el caso de we, puede ser también sustituible. Por ejemplo, yo puedo decir Luisa en mí. Si ustedes se dan cuenta, ese es perfectamente sustituible por we, en mí. O por ejemplo, si nosotros pertenecemos a un salón, vamos a poner el salón 5, we, de classroom number 5, no mambo number 5, es the classroom number 5. O the class number 5, ¿ok? Y aquí tenemos también un pronombre que también es sustituible por otro sujeto, o más bien el otro del sujeto puede ser sustituible por you, que precisamente puede ser, vamos a suponer que estamos en un salón y nos referimos a los de otro salón, ¿ok? En general, the other team, vamos a ponerle para que se entienda. Y vamos a suponer que pertenecemos a un equipo de básquetbol y estamos hablándoles a los del otro equipo, podemos decirle, you are more students o more players than we are, por ejemplo. ¿Ok? Y ahí si se dan cuenta estamos sustituyendo a ambos. Por último tenemos el pronombre they, que también es sustituible. Yo me puedo referir a varias sillas, a varias mesas, a varias personas, a varias instituciones, a varios países, de la misma manera. ¿Ok? Aquí podemos decir, no sé, los países de la ONU, perdón, they are friends, por ejemplo. The countries, podemos poner the chairs. Y nuevamente podemos hablar de un equipo. Team. ¿Ok? Bueno, esto es bien importante que lo conozcamos porque en algún momento nos podemos preguntar, bueno, aquí qué verbo to be le pongo, porque recuerden que tenemos un verbo to be específico para cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a borrar un poquito esta información y ustedes ya saben que el verbo to be en este caso, por ejemplo, es am, are. Para estas tres personas van a ser he, she, it. Vamos a poner que is, ya lo sabemos, para estos tres. Y para estos otros vamos a tener el verbo to be, que es are. ¿Ok? Solamente estamos haciendo un repaso de todo lo que ya vimos en otros videos para que ustedes tengan toda la información más completa, un poco ampliada y para que podamos en algún momento dado entender mejor el significado de algunas palabras y hacer los ejercicios que correspondan. Bueno, de esta misma manera yo les había comentado que vamos a ver también lo que vienen siendo los verbos comunes. Ya no estamos hablando del verbo to be, y que yo les iba a decir en qué casos nosotros agregamos una S al verbo. Y sí es bien importante que conozcamos cuando es diferente la terminación, ¿ok? Esto es para el verbo to be, pero si yo estoy hablando de un verbo común, ¿qué me refiero con verbo común? Todos los demás verbos que no sean ser o estar, que sea jugar, dormir, comer, platicar, chatear, bueno, no sé, tantos verbos que tenemos, y nosotros vamos a usar una terminación. Aquí, por ejemplo, vamos a ocupar I play soccer, eso ya lo sabemos, you play soccer también. Pero cuando decimos he, she, it, para estos tres, de la misma manera que se diferencia el verbo to be, vamos a diferenciar la terminación del verbo, pero hay varias reglas. Una es agregarle una S. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que tener mucho cuidado en la letra que está antes de
la Y. Aquí, como ustedes ven, tenemos una vocal. Y cuando tenemos una vocal, solamente le agregamos S. Pero ¿qué pasa si tenemos una consonante? Ejemplo, study. Es muy importante que conozcamos esto. Esta no es una vocal, es una consonante. Cuando eso pasa, para estos tres pronombres recuerden solamente, obviamente sus sustitutos, lo que viene siendo el nombre de una persona, por ejemplo, Luis, plays, Luis studies. Aquí ya tenemos que modificar la terminación. Cuando es una consonante, le cambiamos la Y por una I latina y le agregamos ES. ¿De acuerdo? No hay muchos verbos con esta situación. Les pongo aquí los que me vienen a la mente ahorita. ¿Ok? Y este lo cambiamos a cries, por ejemplo, que es llorar. Hay varios verbos, por supuesto, pero vamos a poner unos cuantos ejemplos por motivos del espacio y solamente para ir entendiendo. ¿Ok? Ahí tenemos el ejemplo de cuando termina en Y con una vocal antes, solamente le agregamos la S, y cuando termina en Y con una consonante antes, le cambiamos la Y por I latina y le agregamos la E y la S. Bien, ahora hay otra situación. Para cuando el verbo termina en O, de momento se me vienen dos verbos, que es, por ejemplo, go, que quiere decir ir. Para tercera persona, aquí sí agregamos la terminación ES. Y de la misma manera, para el verbo do, que quiere decir hacer. Aparte de ser un auxiliar, también quiere decir hacer. Y agregaríamos aquí la E y la S. ¿De acuerdo? También hay otros casos en los que se agrega la E y la S. Vamos a ver algunos ejemplos más. Es importante que los tengan, que vayan haciendo su propio apunte y vayan poniendo todo lo que yo estoy explicando para que recuerden todo en forma global. A ver, ¿cuáles son los verbos que terminan en una forma diferente en tercera persona? Y van haciendo sus anotaciones respectivas. Por lo pronto vamos viendo que es el de la Y y el de los verbos terminados en O. Pero también tenemos verbos terminando, aquí lo vamos a hacer un poquito diferente, en forma de lista. Vamos a poner varios verbos, porque sí son varios que tienen una terminación. Cuando es SH, CH, X, S y Z. Ejemplo, a todos estos hay que agregarle la I y la S. Vamos a poner los ejemplos directamente. Wash, que es lavar, cuando sea tercera persona o un sustituto, repito, el nombre de Luis o Luisa, o bien podemos hablar de un objeto, recuerden, como la lavadora del washing machine, washes very quickly, por ejemplo. Entonces, aquí sería con la terminación ES. Aquí tenemos otro que es watch, que es ver, igual, watches. Teach, que es enseñar, teaches, etcétera, etcétera. Hay más ejemplos, les digo por razón de espacio, pero cuando ustedes vean otro ejemplo que termine en CH o SH, le agregamos la E y la S. Con X, creo que no hay muchos verbos que terminen en X, pero pues aquí yo les pongo que se me viene a la mente, y obviamente este terminaría en ES y sería en lugar de, por ejemplo, he fixes the car, he fixes the car, ¿ok? Vamos a ver otros que termina en S, por ejemplo, miss, que quiere decir extrañar. Vamos a poner I miss, o no, perdón, para tercera persona, he, she o it. Por ejemplo, Susan misses her dog, ¿ok? Y aquí ya continuamos con la oración. Y les comentaba, también es el caso de Z. No hay muchos verbos con Z, entonces sería aquí, por ejemplo, buzz, que quiere decir zumbar, ¿ok? Y es con ES de terminación, de la misma manera. Y estos son los casos que les vengo a comentar el día de hoy. Entonces recuerden, llevamos el de la Y, que la cambiamos cuando tenemos una consonante antes, por I latina, y le agregamos ES. Los verbos terminando en O, en SH, SH, X, S y Z, les agregamos ES también. Y tenemos por ahí otro caso que más bien es, este verbo cambia, el verbo tener, para decir
Yo tengo dinero es I have money, por ejemplo. You have a car. Pero si queremos decir he has es la manera de utilizar el verbo have en tercera persona. Entonces aquí no solamente termina en S, sino hay que modificar la V y de esta manera ya podemos hacer la oración completa. He has a blue car, por ejemplo. O she has a lot of time. O it has a black color. Ok, bueno, pues estos son los 4 casos. Vamos a ponerlos aquí completos. Cuando tiene la Y con una vocal, solamente le agregamos una S. Segundo caso, cuando tenemos una consonante y una Y, cambiamos la Y por una I latina y le agregamos la I y la S. Los verbos terminados en O, SH, CH, en X, S y Z, le agregamos S. Y cuando tenemos el verbo tener, cambia completamente a has. Bueno, pues esas son las situaciones en que el verbo termina diferente cuando es en tercera persona. Recuerden, solamente cuando es en tercera persona. En todos los demás casos, el verbo va normal. Bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado con nosotros para esta aclaración y vamos a ver otro tema en unos días más y los espero para entonces. Muchas gracias y mucho éxito.